muchas preguntas, muchas dudas también en redes donde nos dicen qué tengo que hacer después de la publicación de los listados nominales ordenados de resultados. Pues en esta diapositiva les ponemos que debe estar al pendiente de los medios de comunicación registrados, tanto teléfono como correo electrónico, porque cada una de las autoridades educativas les notificará sobre los eventos públicos de asignación de plazas, conforme a la existencia de plazas vacantes y las necesidades del servicio público educativo. Tenemos varias preguntas donde nos dicen cuándo empiezan los eventos, si ya van a ser los de promoción vertical, si va a ser primero los de horas adicionales y después los de admisión. Esta parte es una responsabilidad, como se lo vamos a comentar ahorita, de acuerdo al fundamento normativo, una responsabilidad de cada una de las autoridades educativas, tanto de la entidad federativa como de las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados. Esto es muy importante. Ellos al interior, con los listados que ya nosotros como SICAM Federal emitimos, ellos se organizan, ellos programan y ellos establecen ya las fechas para convocar a cada uno de los eventos públicos. Por eso les decimos que deben estar muy atentos a las comunicaciones, tanto por correo electrónico o por vía telefónica. Algunas entidades también lo hacen a través de un comunicado oficial para que estén atentos y puedan atender este llamado. Bueno, pues ahora pasaremos al fundamento normativo para el tema de la asignación de plazas y cargos. Aquí lo tenemos en pantalla, lo podemos ver que para educación básica el fundamento es el artículo 15. Citamos las fracciones 1 y 9 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y para educación media superior el artículo 16, también la fracción 1 y 9 de la ley, donde la ley les da la responsabilidad de la asignación de plazas y cargos a las autoridades educativas de las entidades federativas, a las autoridades de educación media superior y a los organismos descentralizados, ya que ellos fungen como patrones de las maestras y los maestros a nivel nacional. Y además ellos son los responsables de realizar, una vez asignadas ya las plazas, las altas laborales y los registros de nómina correspondientes, tanto en el sostenimiento federal como en el sostenimiento estatal. La fracción 1 de cada uno de estos artículos es muy importante, porque también determina la obligación de estas autoridades educativas para el registro de todas y cada una de las plazas en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas, mejor conocido como el SATAP. Estas preguntas son muy recurrentes por parte de ustedes, pero aquí está clara la responsabilidad de cada autoridad educativa, sin dejar de comentar que hacemos un trabajo conjunto y coordinado para el buen desarrollo de cada uno de los procesos. Como podemos ver abajo de esta lámina, existen dos tipos de plazas, tanto las plazas vacantes definitivas como las plazas vacantes temporales. Sabemos que la ley también contempla las plazas de nueva creación, pero estas se engloban en las vacantes definitivas. Como son plazas nuevas, no tienen ningún titular, las autoridades educativas, en caso de tener plazas de nueva creación, las catalogan como vacantes definitivas para los procesos de asignación. Es muy importante que ustedes estén muy atentos a lo que las autoridades educativas oferten en cada uno de los eventos públicos, ya que en caso de que ustedes no acepten alguna plaza vacante definitiva, se les ubicará al final del listado nominal ordenado de resultados, pudiendo participar en su caso en posteriores eventos de asignación, siempre y cuando sean convocados por las autoridades educativas locales. Solamente en los casos que la autoridad educativa oferte plazas temporales en el evento de asignación, ustedes tienen la posibilidad de tomarlas o no. Si su decisión es no tomarla, no perderán su posición en el listado nominal ordenado de resultados y serán susceptibles de alguna asignación posterior conforme lo determine cada una de las autoridades educativas, tanto de educación básica como de educación media superior. Esto es muy importante que lo tengan claro y les sugerimos mucho leer, analizar detalladamente el apartado de asignación de plazas
de cada uno de los acuerdos emitidos por los ICAM, tanto para los procesos de admisión como para los procesos de promoción vertical y los procesos de promoción por horas adicionales. Los aspectos a considerar por las autoridades educativas de las entidades federativas, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados en la asignación de plazas son 3 puntos fundamentales, como lo vemos en esta lámina. El primero es la existencia de plazas o cargos vacantes. ¿A qué nos referimos con cargos? Hay que recordar que en los procesos de promoción vertical en educación media superior, lo que ofertan las autoridades educativas son cargos vacantes. En el resto de los procesos hablamos de plazas, ¿no? Porque estos cargos pues, son por un tiempo determinado. El segundo punto son las necesidades del servicio público educativo. Muchas veces ustedes se preguntan por qué en algún momento, cuando se genera algún tipo de vacante, ya sea por jubilación, ya sea por renuncia o por cualquier otra circunstancia, muchas veces dicen por qué la autoridad educativa no publica esas vacantes. La autoridad educativa tiene la obligación de atender las necesidades del servicio público educativo. En muchas ocasiones, esas plazas que se desocupan, ellos determinan, bajo sus procesos de planeación y de programación, que esas plazas probablemente ya no sean necesarias en el mismo nivel educativo. Probablemente sean necesarias para atender otro tipo de necesidades o otro nivel educativo, y hay unos procesos que se llama de cancelación, creación o de conversión de plazas. Es por eso que muchas veces las autoridades educativas no llegan a publicar alguna plaza que se quede vacante. El tercer punto para considerar en la asignación de plazas son las estructuras ocupacionales autorizadas. Con ellas se basa la autoridad educativa para asignar las plazas de acuerdo a las necesidades de cada centro escolar. La vigencia de los resultados, porque también ha sido una pregunta frecuente, nos dicen, inician las asignaciones a partir del 16 de agosto de 2022 y hasta cuándo dejan de asignar plazas a las autoridades educativas. Bueno, pues la vigencia de los resultados es hasta el 31 de mayo del 2023. Es muy importante que tengan en consideración que esta asignación de plazas, aunque la vigencia de los resultados es hasta el 31 de mayo, las autoridades educativas solamente pueden asignar con efectos a partir del 16 de mayo. ¿Por qué? Porque aquellas plazas que ya tengan efectos de vacancia a partir del 1 de junio tendrán que ser consideradas para el proceso subsecuente conforme a lo que determina la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y los acuerdos emitidos por esta unidad del sistema. Hay que recordar que tanto en los acuerdos como en las publicaciones se precisa que el resultado obtenido por las personas participantes en los procesos de admisión y de promoción no obliga a las autoridades educativas a asignar una plaza a la totalidad de las personas participantes que se encuentren en el listado nominal ordenado de resultados. Toda vez que la asignación estará sujeta a los 3 puntos que acabamos de comentar, que es la existencia de plazas, las necesidades del servicio y la estructura ocupacional autorizada. Otras consideraciones que vamos a ver en la siguiente lámina es responsabilidad de las autoridades educativas de las entidades federativas, de las autoridades de educación media superior y de los organismos descentralizados registrar las plazas vacantes en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas para su ocupación. Las autoridades educativas de las entidades federativas, las de educación media superior y los organismos descentralizados también deberán publicar en sus portales de internet las plazas vacantes para cada uno de los procesos del sistema. Esto está muy claro en cada una de las convocatorias que emitió cada autoridad educativa, donde existe la obligación de hacer públicas todas y cada una de las plazas que van a formar parte de estos procesos de selección y para su asignación respectiva. Otras consideraciones para la asignación de plazas es que ustedes, cuando los llamen al evento público de asignación, van a tener la posibilidad de elegir el centro de trabajo. Es muy importante esto. Esta asignación de centro de trabajo será provisional
hasta la conclusión del ciclo escolar 2022-2023. ¿Esto por qué? Porque esos espacios que ustedes van a ocupar como maestras y maestros de nuevo ingreso serán sujetos a un proceso de cambios de centro de trabajo conforme a la normatividad establecida y ustedes serán readscritos a otro centro de trabajo al finalizar el ciclo escolar. Es muy importante no confundir la asignación de plazas con la asignación del centro de trabajo. La asignación de plaza, en caso de que ustedes tengan una asignación de plaza vacante definitiva conforme al listado nominal ordenado de resultados, a los 6 meses y un día, si nota desfavorable en su expediente, podrán obtener un código 10 o la basificación, como se le llama, la basificación de la plaza. La plaza ya serán ustedes los titulares, pero la adscripción de esa plaza al centro de trabajo será de manera provisional. Esto es muy importante que quede claro para no confundir el tipo de asignación de plaza con centro de trabajo. Bueno, las autoridades educativas de las entidades federativas, las de educación media superior y los organismos descentralizados notificarán la modalidad, día y horario del evento público de asignación con al menos 48 horas de anticipación. Estaba leyendo algunos comentarios y algunas preguntas que están ahorita realizando ahí en vivo, donde dicen que si entonces los eventos serán a distancia, eso lo determinará cada una de las autoridades educativas. Ellos les informarán con mínimo 48 horas de anticipación la modalidad y qué documentos deben presentar en el evento público de asignación, que ha sido otra pregunta recurrente. ¿Qué documentos? Hay autoridades educativas que determinan ciertos documentos, hay otras que a lo mejor piden alguno más. Todo esto es porque recuerden que después de la asignación de plazas ya llevan a cabo un proceso de contratación conforme a la ley laboral o la normatividad laboral que tiene cada una de las entidades federativas. Y otro punto importante es que en caso de que no se presenten al evento público de asignación de plazas, se reubicarán al final del listado nominal ordenado de resultados. Otros aspectos a considerar y que también se los queremos comentar y que vienen en los acuerdos que emitió la UCICAM, es que en caso de que ustedes cuenten con un nombramiento definitivo en diferente nivel o servicio educativo, tanto de educación básica como de educación media superior, las autoridades educativas deberán comprobar que existe la compatibilidad de empleos. Esto es muy importante. Sabemos que no podemos participar para un mismo nivel o servicio educativo, pero si ya tenemos un alta, un código 10, una base en un nivel educativo diferente o en un tipo educativo diferente, las autoridades educativas siempre tendrán que vigilar que estos sean compatibles, con la finalidad de que ustedes puedan ejercer su trabajo como maestras y maestros con toda oportunidad y no dejen descubiertos alguna parte en alguna escuela donde los vayan a asignar. Los efectos de las asignaciones deberán ser al 1 o 16 del mes respectivo según corresponda. Esto también está en la parte normativa. Esto es con la finalidad de empatar la normativa tanto laboral como la normativa que tenemos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Hay en algunos estados que en algún tipo de plazas estatales sí les permite hacer algunos nombramientos que no sean con 1 o con 16, son los menos, pero la gran mayoría y casi todo lo que se trabaja a través del FONE, todos los nombramientos deben ser al día 1 o al día 16 del mes respectivo de la contratación. Otro aspecto importante a considerar son las plazas de 3 meses o menores en el proceso de admisión. Estas plazas de 13 meses o menores, tal como viene en el acuerdo, tiene la facultad las autoridades educativas de las entidades federativas de poderlas asignar de 3 formas. Una es a través del listado nominal ordenado de resultados, otra es a través de maestras y maestros en servicio de la misma escuela o maestras y maestros que cumplan el perfil. Esta parte con la finalidad de atender de manera pronta y no dejar a los grupos sin maestro.
Otro aspecto importante a considerar es que, agotado el listado nominal ordenado de resultados, las autoridades educativas podrán asignar plazas por tiempo fijo, hasta máximo la conclusión o el término del ciclo escolar. Esto para garantizar la prestación del servicio educativo. La asignación de plazas por hora, semana, mes, también que es una pregunta recurrente de ustedes, por tal motivo les tenemos esta lámina donde les ponemos en claro cómo está la normativa. Las plazas por hora, semana, mes, el 50% es para el proceso de admisión, que son para lo que corresponde al valor de 3 o más grupos. Para horas adicionales, de igual forma, para las vacantes de 3 o más grupos, es el otro 50%. Y todas las vacantes al valor de hasta 2 grupos, todas esas vacantes van al proceso de promoción por horas adicionales. Más adelante vamos a responder algunas preguntas que nos llegaron, de qué se asigna primero, si horas adicionales, y si después es admisión. Ahorita más adelante se los vamos a aclarar. Toda esta información se encuentra contenida en los acuerdos emitidos por la unidad del sistema y es del pleno conocimiento de todas y cada una de las autoridades educativas locales, tanto de educación básica como de educación media superior. Nada más, antes de cederle la palabra a mi compañera, a Isaura, quiero hacerles alguna precisión, es muy importante que puedan ver en la página de la Secretaría de Educación Pública. Se emitió un boletín, que es el número 180, donde se informa que el OSICAN convoca a combatir la corrupción en la asignación de plazas magisteriales, en donde nuestra titular, la maestra Adela Piña Verla, solicitó a las autoridades educativas de las entidades federativas asignar las plazas a los participantes que se encuentren en los listados nominales ordenados resultados. De acuerdo con los resultados emitidos en cada uno de los procesos, se enfatiza que la asignación se lleva a cabo bajo la observancia de los principios de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y publicidad, atendiendo a las diferencias regionales y locales de cada uno de los estados. También se recordó que todas las plazas vacantes para funciones docentes, técnico-docentes, de asesoría técnica, pedagógica, de dirección y supervisión deben estar publicadas en los portales oficiales de cada una de las autoridades educativas y registradas en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas. Y ya con ello cumplir con el objetivo de priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso a la educación. Pregunta Pam Luna Roque. ¿Se debe ser residente del lugar en donde me asignen la plaza? Si soy de Ciudad de México y me dan en el Estado de México porque lo pedí así, ¿hay problema? Ok. De esta parte, ustedes podrán ser susceptibles a asignación de plaza en la entidad federativa donde realizaron su proceso de selección, tanto de admisión como de promoción. Aunque ustedes sean residentes, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero participaron, hicieron su proceso en el Estado de México, ahí es donde les podrán asignar alguna plaza de acuerdo a su posición en el listado de ordenamiento. Gracias, licenciado. Saidi González. Si el lugar que se me oferta lo rechazo, ¿puedo esperar a que se oferte otro lugar o paso al final de la lista? Ok, en este punto, como lo comentamos en la sesión, todo dependerá de las características de las plazas que oferte la autoridad educativa de la entidad federativa. Pero en caso de que le lleguen a ofertar una plaza vacante definitiva y no la acepte, sí se va al final del listado de ordenamiento. Si no se presenta al evento público, se va al final del ordenamiento. Si las autoridades educativas ofertan puras plazas de carácter temporal, puras plazas temporales, podrá optar por no tomar ninguna y no perderá su posición en el listado nominal ordenado de resultados. José Cuevas, ¿cuántas plazas hay por estado? Bueno, aquí la cantidad de plazas por estado pues va a ser muy variable. Cada entidad federativa ya tiene su techo financiero, su analítico de plazas, y conforme se vayan determinando las vacantes, pues son las plazas que van a ir publicando cada una de las entidades federativas. No hay un número fijo, no hay un número exacto, y no son números o cantidades iguales en todas las entidades federativas. Esto dependerá de cada uno de los estados. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic
en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.